En la última lección estudiamos las estrategias para arrancar motores de inducción y vimos la manera de controlar su velocidad. El arranque directo es posible solo para máquinas pequeñas, hasta muy pocos kilovatios de potencia nominal, porque a partir de ahí la intensidad que los motores absorben al arrancar es demasiado alta, causa demasiada caída de tensión en otros puntos de la red eléctrica que los alimenta, y como este fenómeno puede durar varios segundos, se pueden producir inconvenientes en otros receptores de la misma instalación o causar problemas a otros consumidores cercanos. El Reglamento para baja tensión, que es la norma que regula en España las instalaciones de distribución y receptoras de energía eléctrica, prohíbe demandar excesiva intensidad en el arranque. La primera estrategia para limitar esta sobreintensidad durante el arranque consiste en disminuir la tensión de alimentación al motor mediante un autotransformador trifásico de relación de transformación regulable. Este procedimiento tiene la desventaja de afectar muy negativamente al par motor durante el arranque, por lo que solo es válido para arrancar motores que inicialmente no mueven carga alguna, ventilación probablemente y poco más. El arranque estrella-triángulo es un método parecido, porque arrancando con los devanados del estátor configurados en estrella, la tensión aplicada a cada bobinado de cada fase es raíz de 3 veces inferior a la que se le aplica después al pasar a la configuración en anillo. Los problemas de bajo par de arranque son también parecidos al caso anterior. Si el motor tiene el rotor devanado y accesible mediante anillos rozantes, insertando un número variable de resistencias en serie con esos devanados, se puede conseguir controlar la intensidad de arranque y con la modificación de la curva del par que también se produce, forzar a que el motor ofrezca un par de arranque elevado, incluso su par máximo. El inconveniente es el mantenimiento requerido por el sistema, que lleva escobillas y una gestión experta del motor. Modernamente, la electrónica de potencia ha solucionado todas estas cuestiones. Es posible controlar tanto la intensidad en el arranque sin perjudicar significativamente el par motor si se disminuye a valores muy pequeños la frecuencia de la tensión de alimentación del motor. Mediante los variadores de frecuencia electrónicos se puede excitar el estátor del motor asíncrono con tensión de frecuencias muy bajas. El motor ve que la velocidad de giro del campo magnético del estátor es entonces pequeñísima y en cuanto comienza a arrancar ya ha llegado a la velocidad de sincronismo, menos el deslizamiento, con el campo magnético externo, dando el par necesario para mover toda la carga que tenga aplicada. Subiendo la frecuencia, el motor gana en velocidad y entrega más potencia, mueve la carga más deprisa. Y bajando la frecuencia ocurre lo contrario. Los variadores de frecuencia comerciales disponen de muchísimos parámetros configurables por el usuario para responder prácticamente a todas las necesidades de la realidad, controlando los motores permanentemente de forma fiable y alargando su vida útil gracias a las funciones especializadas de control que implementan. En la página web de esta asignatura tenéis los problemas 5 y siguientes, que son los que vamos a explicar a continuación. Son problemas relacionados justamente con la intensidad del arranque, con el par del motor y con los diferentes regímenes de funcionamiento de esta máquina. El primer problema es relativo a un motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla. Las tensiones son 230 a 400 voltios, ya hemos explicado qué significa esto. Se nos proporcionan los parámetros de los ensayos de vacío y de cortocircuito, es decir, de rotor libre y rotor bloqueado, respectivamente. Se nos da la velocidad de giro nominal y las pérdidas mecánicas. La primera pregunta es, si se alimenta a 400 voltios, ¿cómo se conecta? Esta cuestión ya la tratamos en su momento. Dijimos que si un motor viene caracterizado por las tensiones 230 a 400 voltios es porque sus bobinas están preparadas para soportar la tensión en valor eficaz de 230 voltios. De manera que si la red nos proporciona 400 entre fases, la única manera de someter a las bobinas a 230 voltios, que es su tensión nominal, es configurar el motor para conectarlo en estrella. Conectados o configurado para que los devanados formen una estrella, cada una de las bobinas de cada una de las fases está sometida solo a 400 entre raíz de 3, que son 230 voltios la tensión simple.
Por tanto, este motor hay que conectarlo configurado en estrella. Bien, veamos ahora la intensidad que absorbe el motor al arrancar. Durante el arranque, la condición que se produce es que el deslizamiento vale 100%, es decir, vale 1. Utilizando el modelo eléctrico simplificado del motor de inducción, que es este de aquí abajo, en el arranque ocurre que la intensidad que absorbe es tan grande que I sub 0 representa muy poquito respecto de lo que absorbe la rama serie, de manera que podemos despreciar lo que ocurre en la rama paralelo y considerar que toda la intensidad que absorbe el motor es la limitada por estos parámetros de la rama serie. Pero como el deslizamiento es la unidad, la resistencia de carga se convierte en un cortocircuito, de manera que esta tensión produce una intensidad que es solo limitada por estos 4 parámetros de aquí. Esos parámetros, que son 3 resistencias y 2 autoinducciones, los tenemos representados aquí en esta ecuación como la impedancia total que se alimenta con la tensión de red en ese momento. Es una impedancia compleja compuesto por las resistencias R1, R2' y la resistencia de carga, variable según el deslizamiento del motor, y las inducciones X1, las reactancias X1 y X2'. Esta ecuación se cumple siempre, cualquiera que sea el régimen de carga del motor, el régimen de funcionamiento del motor. Esa resistencia de carga es proporcional al valor de R2' e inversamente proporcional al deslizamiento. Si operáis con esta expresión, llegáis a que la resistencia de carga es R2' partido por el deslizamiento, lo que convierte a la impedancia total del motor en cualquier momento en este número complejo. De aquí, simplemente he sustituido el valor de R sub C, que está en esta zona, por esta expresión, aquí lo tenéis, que es un número complejo con el módulo Z y un argumento phi. Así es como vamos a resolver en general todos los problemas que faltan de esta lección. Vamos a ignorar la rama paralelo por la razón que ya he dicho, de que la intensidad que absorbe es despreciable respecto de la que se lleva en la rama serie, y vamos a tener en cuenta la impedancia, que es la impedancia de esta rama serie, que se opone a la tensión para determinar cuál es la intensidad en cada momento. Tened en cuenta que estos 4 valores del modelo se deducen de los ensayos de vacío y cortocircuito y que la resistencia de carga varía con el deslizamiento. Conocida esa impedancia para cada deslizamiento, calcular la intensidad es simplemente dividir la tensión a la que alimentamos por dicha impedancia. Tened en cuenta que la tensión es la tensión simple, por tanto dividiremos la tensión compuesta de la red entre raíz de 3, y lo que es habitual en la electricidad es asignar normalmente el origen de fases al fasor de la tensión, que es lo que hemos hecho aquí. A este fasor de tensión le asignamos el módulo U partido raíz de 3 y el argumento 0. ¿De acuerdo? A la impedancia le asignamos el valor de phi, por tanto al hacer la división obtenemos un fasor que se representa con este número complejo, cuyo módulo es la división de los módulos y cuyo argumento es la resta del argumento del numerador menos el argumento del denominador. Ese es el valor de la intensidad en todos los momentos de funcionamiento del motor. El problema pide calcular la intensidad que absorberá en un momento concreto, en el arranque, donde hemos dicho que el deslizamiento vale 1. Por tanto, debemos efectuar estas operaciones, el cálculo de la impedancia total y de la intensidad para esa condición, para la condición de que el deslizamiento valga 1. Así pues, vamos a calcular aquí la impedancia. La impedancia en el arranque es un fasor cuya parte real consiste en la suma de estas dos resistencias, como podéis ver aquí. ¿Por qué sumo R2'? Pues porque S vale 1. La parte imaginaria del fasor impedancia en el arranque es esta, y es justamente la suma de X1 y X2', y con ello ya tenemos el fasor de la impedancia compleja. Pasamos a coordenadas polares, módulo y argumento,
utilizando la relación entre las coordenadas cartesianas y el módulo, que es que el módulo es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, y el argumento se obtiene haciendo la arcotangente de la parte imaginaria y la parte real. Aquí tened cuidado porque es imprescindible utilizar, si manejáis Excel, la función atan2. Le den las instrucciones de Excel cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque es la única que proporciona los ángulos de los argumentos correctos. Si utilizáis la función atan normal, el signo del ángulo que produce no siempre será el que esperáis. No siempre acierta entre el primero, tercero, segundo o cuarto cuadrantes. Por eso es preferible utilizar la función atan2. Y por supuesto, como el resultado aparece siempre dado en radianes, multiplicamos por 180 y dividimos por pi para pasar el argumento a grados. Ahora ya, que ya tenemos el fasor z tanto en forma real, en forma cartesiana como en forma polar, podemos hacer la división. Tensión entre impedancia. Y eso lo hacemos aquí. Dividimos la tensión, estamos haciendo esta operación, la tensión entre raíz de 3 y dividimos por el módulo de la impedancia compleja que hemos calculado hace un momento. A ver, aquí se ve bien. C10, que es la tensión compuesta entre raíz de 3, y dividimos por E14, que es el módulo de la impedancia. Y el argumento es la resta de 0 menos el argumento de la impedancia. Ahí lo tenéis. Hubiera bastado con cambiar de signo. En estas casillas de acá, en estas celdas de acá, lo que hacemos es revertir la operación de cambio de forma de presentación de este fasor, de este módulo, de este número complejo, y la parte real es, como siempre, teniendo el módulo y el argumento, el producto de ese módulo por el coseno del argumento, pasado a radianes para que el coseno se calcule bien. Y en la parte imaginaria lo hacemos lo mismo, pero multiplicando por el seno. La razón de necesitar las dos representaciones de los complejos, tanto forma polar como forma cartesiana, es porque, si os dais cuenta, en esta expresión de la impedancia tenemos que sumar, pero en este cálculo de la intensidad tenemos que dividir números complejos. La suma y la resta se hace muy cómodamente en forma cartesiana, la forma y la mejor forma de dividir números complejos es en forma polar. Por eso representamos de las dos maneras. De manera que la respuesta a la pregunta del problema es ¿cuál es la intensidad de arranque? La intensidad de arranque son 33,92 amperios en valor eficaz, con un desfase entre la tensión y la intensidad de 79,76 grados. Si queréis hacéis el coseno de este ángulo y lo dais, como es habitual, en forma de coseno de phi. A continuación, el problema nos pide que consideremos el mismo motor trabajando a plena carga, es decir, en condiciones nominales, y que calculemos en ese momento también la intensidad y otros parámetros, potencia absorbida, la potencia nominal, el par en el eje y el rendimiento nominal. Bien, lo que necesitamos entonces es determinar, en primer lugar, cuánto vale el deslizamiento en condiciones nominales. El problema nos dice que el motor gira a 960 revoluciones por minuto. Ya sabéis que el deslizamiento se obtiene a partir de la expresión que relaciona la velocidad de giro n⁻1 del campo magnético en el estator, n⁻1, menos esa velocidad de giro nominal que nos dice el fabricante, dividido otra vez por n⁻1. n⁻1, como el motor tiene 3 pares de polos, es 1000 revoluciones por minuto. Por tanto, 1000 menos 960 entre 1000 es un 4% de deslizamiento. Bien, a partir de ahí ya tenemos cuánto vale podemos calcular la impedancia compleja del circuito equivalente del motor en esas condiciones. Z tendrá una parte real que es R1 más R2', ambos valores del ensayo de cortocircuito y del vacío, solo del ensayo del motor en cortocircuito, rotor bloqueado, efectivamente, y ahora ese es el valor que acabamos de calcular. Aquí veis cómo efectivamente en el valor de la resistencia de la parte real de Z intervienen tanto
C6, que es R sub 1, más R sub 2' dividido por F7, que es el valor recién calculado del deslizamiento. La impedancia tiene una parte imaginaria que no cambia, la teníamos calculada antes, 6,70, 6,70, la suma de x1 y x2'. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, pasamos estos valores a representación polar, porque ahora tenemos que hacer la división V entre Z. Y el resultado es 13,42 amperios. Esta fórmula es la misma que teníamos del caso anterior. Todo es lo mismo. Aquí los cálculos solamente han variado porque en la resistencia hemos introducido la división de R2 por el deslizamiento. Podéis comparar cómo efectivamente este motor cuando arranca absorbe casi 34 amperios, mientras que en régimen nominal solo absorbe 13,5. Os dais cuenta de que el problema que hemos tratado hasta ahora de forma teórica de la intensidad de arranque es un problema que puede causar trastornos a la red. Es un motor que simplemente por conectarlo directamente a la red, en modo arranque directo, en lugar de 13 amperios absorbe pues más del doble, 33. No es un motor muy grande, podría ser peor. Aquí sí he calculado el coseno del desfase entre tensión e intensidad, que ahora ha bajado mucho. Antes teníamos casi 80 grados, ahora solo tenemos 23. Y el coseno de phi en ese momento es de 0,92. El seno sería 0,30. Acordaos de que si trabajamos con ángulos sexagesimales, tenemos que transformar antes de hacer cualquier operación trigonométrica con Excel, que siempre trabaja en radianes. Pues bien, ¿cuánto vale la potencia que absorbe el motor en el arranque? La potencia que absorbe el motor en el arranque, como cualquier receptor trifásico equilibrado, es la dada por esta expresión. Raíz de 3 por la tensión, por la intensidad que absorbe y el desfase entre ambas. Los tres valores que necesitamos los tenemos ya. La tensión es esta, la intensidad es la intensidad en el régimen que hemos determinado, 13,42, y el coseno de phi, en este caso 0,92. Si comprobamos la fórmula, vemos que es correcto. Estamos multiplicando raíz de 3 por C10, que es la tensión, por E18, que es la intensidad, y por el coseno de phi, que está en C19. Si queréis calcular las demás potencias, la potencia que llaman reactiva y la potencia que llaman aparente, bueno, pues podéis hacer cualquiera de este cálculo de aquí. La potencia reactiva es por el seno y la potencia aparente, pues cualquiera de estas tres expresiones os daría el mismo resultado. En la potencia reactiva comprobamos todos que efectivamente estoy multiplicando raíz de 3 por la tensión, por la intensidad y por el seno del desfase. En cuanto a la potencia reactiva, la aparente, lo que estoy haciendo es dividir la potencia activa por el coseno de phi, lo estoy haciendo así. Y ahora vamos a calcular la potencia nominal del motor y el rendimiento. Primero tenemos que comenzar por establecer cuánta potencia pasa del estator al estator, que absorbe 8,56 kilovatios, cuánta pasa al rotor. Esa expresión, ese valor se puede calcular a partir de esta expresión, que consiste en deducir la potencia que absorbe la armadura del rotor menos las pérdidas que tienen lugar dentro de él. Y en el manual se justifica que es equivalente a este valor, que aproximadamente se puede calcular diciendo que es una máquina trifásica que tiene un parámetro R2' característico deducido del ensayo de cortocircuito, que trabaja con un deslizamiento S y absorbe una intensidad de la red I que elevamos al cuadrado. Aquí es donde tenéis esa expresión desarrollada 3 por C8, que es el valor de R2', dividimos por el deslizamiento, en este caso estoy utilizando más bien esta formulación, que es equivalente a esta otra, y por la intensidad al cuadrado. La intensidad en el régimen que estamos calculando, la intensidad en el régimen nominal, deslizamiento S del 4%. Ahora ya que tenemos esa potencia, 7.900 vatios, la potencia nominal del motor es esa potencia mecánica desarrollada en su rotor menos las pérdidas mecánicas que tiene al girar.
que el problema nos estima en 410 vatios. Por tanto, la potencia nominal del motor es la potencia mecánica en el rotor menos las pérdidas mecánicas. Tenemos que es un motor de 7,5 kilovatios. Fijaos que de 8,5 que absorbemos de la red, desarrollamos de forma útil en el eje solo 7,5 kilovatios. De manera que el rendimiento pues no es maravilloso. No obstante, no está nada mal para un motor que no tiene mantenimiento ninguno. El cálculo del rendimiento está hecho precisamente dividiendo la potencia nominal del motor, que es la útil que tenemos ya neta disponible en el eje, entre la potencia que ponemos en juego para conseguirla, que es la potencia que absorbemos de la red. Aquí comprobáis cómo lo único que hay que hacer es dividir 7.500 entre 8.564. Excel multiplica por 100 y nos añade el trato por ciento si configuramos adecuadamente la celda. Para terminar con el apartado C del problema, todavía tenemos que calcular el par en el eje en condiciones nominales. Para eso tenemos en cuenta que el par siempre es el cociente entre la potencia y la velocidad, o la potencia que es el par por la velocidad, como hemos dicho muchas veces. Acordaos de utilizar el factor de conversión 2πn si la velocidad está en revoluciones por minuto, porque para ser consistente con el sistema internacional de unidades, si la potencia se indica en vatios y se quiere obtener el par en newton metro, lo que hay que hacer es indicar la velocidad en radianes por segundo. Esta es la función que estamos utilizando aquí en esta celda de Excel. F22 es la potencia nominal del motor, dividido 2π por 60 y multiplicado por C26, que son las revoluciones a las que estamos considerando la potencia. Son las revoluciones nominales. Vamos a calcular ahora cuál es la velocidad a la que ofrece el par máximo y cuánto vale este par. En condiciones nominales y con un deslizamiento aproximadamente del 4%, el motor podría estar funcionando pues a lo mejor en el punto B de su curva de par. Sin embargo, puede dar todavía más par, puede dar el par máximo siempre que vaya un poquito más lento, deslice un poco más. El valor del deslizamiento máximo es este, se obtenía derivando la expresión general del par, y vale R2' dividido la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más esta reactancia, que es la reactancia de la rama serie del motor al cuadrado, toda entera. Aquí lo tengo reproducido otra vez. Este es el valor del deslizamiento para el par máximo, y aquí veis R2' dividido R1 al cuadrado más toda la reactancia de la rama serie del motor al cuadrado. Aquí tenemos el resultado programado en esta fórmula. C8 es el valor de R2 dividido C6 al cuadrado más C7 más C9 también al cuadrado. Aquí lo tenéis todo. El motor daría el par máximo deslizando al 9%. ¿Eso a qué velocidad equivale? Bueno, pues el par máximo se da a la velocidad n sub t máxima, que es, teniendo en cuenta el deslizamiento al que se produce, la velocidad de sincronismo con el estator sería 1000 multiplicada por 1 menos el 9,07%, a 909 revoluciones por minuto. Un error frecuente a la hora de calcular el par máximo que da la máquina es volver a aplicar la fórmula del par, esta que tenemos antes, pero sustituyendo en este caso, para calcular el par máximo, las revoluciones por las revoluciones a las que da el motor el par máximo. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque en ese caso la potencia que da el motor no la hemos calculado todavía, no sabemos cuál es. Entonces no se puede dividir la potencia nominal que da el motor cuando desliza a 4% y da el par nominal por el nuevo régimen de giro. Lo que hay que hacer es utilizar la fórmula del par y sustituir ahora por el deslizamiento máximo. Eso sí, me refiero a esta fórmula general que representa el par de la máquina para cualquiera de los tipos de funcionamiento, para cualquier valor de S, dada la tensión de alimentación de la red. M era 3 porque la máquina es trifásica. Daos cuenta de que si multiplicáis 3 por V, que es la tensión simple, es decir, U partido radio 3 al cuadrado,
la raíz de 3 del denominador al cuadrado queda con 3 y con este 3 se elimina, por lo que yo suelo utilizar simplemente u al cuadrado en esta ecuación. Pues bien, ahora ya podemos ver cómo esta ecuación bien escrita nos permite calcular el valor del par, que es de 104 Nm. Claro, utilizando esta ecuación repetidas veces, podemos obtener para cualquier deslizamiento, fijaos, esta es la misma ecuación, es esta, que es esta otra, le he quitado simplemente el subíndice max, la ecuación general del par, para cualquier deslizamiento. Aquí estoy haciendo depender toda la expresión de la casilla J26, ¿veis? En el denominador J26, que es cualquier par. Entonces, aquí podemos ver que aproximadamente para 9,1 estamos dando los 104,3 Nm. Si el deslizamiento disminuye, el par disminuye, y así nos vamos acercando al 4% para el que la máquina nos estaba dando el par nominal del 74,61 Nm. Ocurre que esta fórmula tiene una pequeña pega. El valor no coincide, 78 no es lo mismo que 74. ¿Por qué? Porque en esta expresión nunca ha estado valorado el término P sub m, las pérdidas mecánicas, que sí hemos tenido en cuenta a la hora de calcular el par nominal, cuando restamos para la potencia nominal las pérdidas mecánicas de la potencia desarrollada en el rotor. Este par, esta fórmula de par, está considerando esta potencia, pero no la potencia neta deduciendo las pérdidas mecánicas. Es una pequeña desventaja de utilizar esta fórmula para el par general. Como podéis ver aquí, con un 4% no obtenemos 74, sino que obtenemos 78. El problema termina preguntando si el motor es eficiente, si es moderno. La respuesta hay que darla en función de lo que exija el reglamento de la Unión Europea 640 del año 2009, que desde entonces exige que para los motores vendidos con posterioridad al 1 de enero de 2017 el rendimiento 3 pares de polos, 7,5 kilovatios, sea de al menos 89,1%. Como este motor tenía un rendimiento de 87,58, desgraciadamente no es un motor que se deba ni comercializar, ni comprar, ni poner en funcionamiento ya. Todos los problemas, hasta el final de la lección, repiten muy aproximadamente este método de cálculo que acabamos de ver. Por tanto, tiene sentido que lo vayáis implementando en un pequeño programa de cálculo, una tabla de cálculo es más que suficiente, como habéis visto, para poder ir entendiendo todas las respuestas que vienen en los ejercicios a continuación. Los veremos en la próxima lección.